There's no combination of words I could put on the back of a postcard. No song that I could sing, but I can try for your heart. And our dreams, and they are made out of real things. Buenas noches, estamos aquí una noche más en Hablemos a Solas. Mi nombre, Ana Jiménez. Love is the answer, at least for most of the questions in my heart. Like, why we Y el tema de hoy, la autoestima. so hard. It's not always easy, and sometimes life can be deceiving. I'll tell you one thing, it's always better when we're together. It's always better when we're together. Yeah, we'll look at them stars and we're together. ¿Qué es la autoestima? La autoestima no es convencernos a nosotros mismos de que somos valiosos, no es un tema de estar seguro de sí o sentirse bien cuando otra persona nos hace un halago. Tampoco es tener el mejor cuerpo o la mejor carrera laboral. Autoestima es saber que uno es valioso. Es esa distancia entre la visión que tenemos de nuestra persona y la imagen ideal que queremos alcanzar. Si hay mucha diferencia entre una cosa y la otra, pues nuestro equilibrio se resentirá. De ahí, por ejemplo, que esas actrices tan guapas, tan inteligentes y famosas, pues no se valoren, mientras que otras mujeres con menos atributos y con un éxito profesional normal, pues sepan quererse y consigan ser más felices a lo largo de su vida. La autoestima puede tener un papel importante en cómo te sientes respecto de ti mismo y en cuánto disfrutas de las cosas o te preocupas por ellas. Y tiene dos componentes, un sentimiento de capacidad personal y un sentimiento de valía personal. A ver, en otras palabras, la autoestima es la suma de la confianza y del respeto por uno mismo. Y lo que refleja es el juicio que cada uno de nosotros hace de sus habilidades para poder enfrentarse a los desafíos de la vida, para poder comprender y superar los problemas, y de ese derecho a ser feliz, ese derecho de respetar y defender nuestros propios intereses y necesidades. También hay un término que no debemos olvidar porque forma parte de la autoestima, y es el término de autoimagen. El término de autoimagen se utiliza para referirse a la imagen mental que una persona tiene de sí misma. Gran parte de nuestra autoimagen se basa en nuestras relaciones con otras personas y nuestras experiencias. Esta imagen mental, nuestra autoimagen, contribuye a nuestra autoestima. Y ahora vamos a ver el significado de estas dos palabras que la componen. Estima, que significa que alguien o algo es importante, especial, valioso. Por ejemplo, pues cuando admiras a esa persona porque es, pues yo que sé, un médico excepcional, eso significa que le tienes gran estima. O el premio Nobel para un científico, un escritor o un investigador es un premio estimado. Esto significa que el premio representa un logro importante. Y auto, pues ya sabemos, significa tú mismo. Por lo tanto, si unimos las dos palabras, autoestima es cuando te valoras a ti mismo y cómo de importante piensas que tú eres. Es la forma en que te ves, cómo te sientes respecto de las cosas que puedes hacer. Porque la autoestima no tiene que ver con alardear o con jactarse, sino con llegar a saber qué cosas haces bien y cuáles no haces tan bien. Muchos pensamos en cuánto nos gustan otras cosas de otras personas, pero realmente pensamos demasiado poco en si nos agradan a nosotros mismos. Y no se trata de pensar que eres perfecto, porque nadie lo es. Lo más importante que hay que saber sobre la autoestima es que significa verte a ti mismo de un modo positivo y que sea realista, que sea la verdad. De modo que si sabes que tocas muy bien, pues por ejemplo el piano, pues perfecto, pero también tienes que saber que a lo mejor no eres tan bueno pues corriendo o dibujando, y aún así puedes tener una buena autoestima. Tener una buena autoestima es muy importante, porque puede ayudarte a mantener esa cabeza alta, a sentir como orgullo de ti mismo, de lo que puedes hacer, incluso cuando parezca que las cosas no vayan tan bien. La autoestima es la que te da el coraje para probar cosas nuevas y el poder para creer en ti mismo. Te permite respetarte aunque cometas errores.
Y cuando tú te respetas a ti mismo, los demás suelen respetarte también. La autoestima además puede ayudarte a que aprendas a hacer elecciones sanas respecto de tu mente y de tu cuerpo. Porque si crees que eres importante, es menos probable que te dejes llevar por la corriente de las personas que te rodean. Si tu autoestima es positiva, sabrás que eres lo bastante inteligente como para tomar tus propias decisiones. Valorarás tu seguridad, tus sentimientos, tu salud. En definitiva, te valorarás a ti mismo. La autoestima, positiva lógicamente, te ayudará a saber que vale la pena cuidar y proteger cada parte tuya. Las personas que se sienten cómodas con ellos mismos tienen una buena autoestima y otras, pues en cambio, parece que se odien. En resumen, autoestima es la valoración positiva o negativa que una persona hace de sí misma en función de sus pensamientos, sentimientos y lo que tenga. There is nothing for me but to love. ¿Y cómo se desarrolla la autoestima? Pues el concepto de uno mismo va desarrollándose poco a poco a lo largo de la vida. Cada etapa es como que se aportara en mayor o menor grado pues experiencias, sentimientos, y esto va a dar como resultado una sensación general de valía o de incapacidad. Cuando nacemos, pues no solemos vernos a nosotros mismos de un modo positivo o negativo. Los bebés no piensan, uy, soy genial, he eructado súper guay, ni se preocupan porque, los pañales hagan que sus piernas se vean así raras. Las personas que los rodean son las que les ayudan a desarrollar su autoestima. ¿Y cómo? Pues sencillamente, al alentar al bebé cuando aprende a gatear, cuando camina o cuando habla, cuando les dices, muy bien, lo conseguiste. O puede que cuando solo sonrías y te muestres contento y el bebé lo note. Cuando las personas cuidan bien de un bebé, le están ayudando a sentirse amado y valioso. Y a medida que los niños crecen, pueden tener un papel más importante en el desarrollo de su propia autoestima. Por ejemplo, si trabajan mucho para terminar pues una tarea o para obtener una nota más alta en un examen o para presentarse a una prueba de un nuevo deporte, pues son motivo de orgullo para esos niños. Algunos niños no son muy atléticos, pero sí pueden, por ejemplo, pues leer muy bien o hacer trucos de magia, y todas esas cosillas les van ayudando a sentirse bien con ellos mismos. A partir de los 5 o 6 años empezamos a formarnos una idea de cómo nos ven los demás. Nuestros padres, nuestros profesores, los amigos. Este proceso no es estático, no se aprende, se fija y ya está. Se va cambiando, mejorando. Si bien alrededor de un 90% de la personalidad se define en los 5 primeros años de vida, en los años posteriores de la infancia, en la adolescencia, inclusive cuando somos adultos, las experiencias que se viven pueden ir modificando esa autoestima, debido a que dentro de nuestra personalidad existen elementos definidos y estables. También existen elementos adaptables, maleables. Por ejemplo, pues el medio en el que nos desarrollamos. La familia de un niño y todas las demás personas de su vida, como entrenadores, maestros, compañeros de clase, pues también pueden reforzar la autoestima. Pueden ayudar a que el niño descubra cómo hacer las cosas o que se dé cuenta de esas buenas cualidades que tienen. Pueden creer en el niño y ayudarlo a que lo intente de nuevo cuando algo no le salga por primera vez. Parte del aprendizaje de los niños es verse a sí mismos de un modo positivo, sentirse orgullosos de lo que han hecho y estar seguros de que hay mucho más que ellos pueden hacer. Y cuando somos adultos, seguimos modificando, transformando y creando nuestra autoestima. El primer amor, el primer trabajo, la formación de una familia, de un negocio. En definitiva, las relaciones que vamos teniendo en nuestra vida, las experiencias que vamos pasando, van poniendo y quitando aspectos en nuestra autoestima. Y no olvidemos que todo cambia, que todo puede cambiar y que nosotros podemos, conscientemente, mediante el trabajo personal, modificar nuestra autoestima. Y ahora voy a explicaros un poco esos tipos de autoestima que hay.
Veréis, hace unos años apareció una teoría para clasificar la autoestima, que es tal vez la que más repercusión está teniendo en los círculos del coaching y del crecimiento personal. Es la que se está utilizando para proponer nuevas maneras de comprender fenómenos como, pues por ejemplo, cómo surgen los líderes carismáticos, el fenómeno de la seducción, de las relaciones de pareja, de la publicidad política. Esta clasificación se divide en 3 estados de la autoestima y fue propuesta por Martin Ross en un libro que se llama El mapa de la autoestima. La clasificación parte de 2 conceptos básicos. El autor nos habla de las hazañas y de las antihazañas. Las hazañas son aquellas posesiones, circunstancias, méritos, virtudes que nos dan la oportunidad de sentirnos orgullosos y que nos proporcionan como prestigio social. La manera de detectar una hazaña es ver si provoca deseos de presumir, de decírselo a la gente. Si hay alguna situación, alguna parte de tu vida, alguna virtud que te entren ganas de exhibirla, de mostrarla a los amigos, entonces sin duda eso es una hazaña. Es la prueba que tiene nuestro organismo para reconocer a nuestros genes como los más fuertes, los más capaces y por lo tanto los únicos que son merecedores de pasar a la generación siguiente. ¿Y qué son las antihazañas? Pues son aquellas situaciones que nos provocan vergüenza, que nos sintamos menos valiosos, que nos quitan prestigio, aquellas derrotas, aquellas situaciones o circunstancias, esos defectos que a una persona le provocan deshonra o le disminuyen el ego o le quitan el respeto de sus compañeros. Es la prueba de que nuestro cuerpo fracasa en el entorno y por lo tanto nuestros genes no merecen pasar a la generación siguiente. Y según este autor, todos tenemos un mapa mental que nos señala cuáles son las hazañas y cuáles son las antihazañas. Y así Martin Ross, en este mapa de la autoestima, nos hace 3 divisiones: la autoestima baja, la autoestima vulnerable y la autoestima fuerte. La autoestima derrumbada o baja es aquella en que la persona no se aprecia a sí misma, no se encuentra a gusto consigo misma, está marcada con la antihazaña, hasta llega a ser la que se define con las antihazañas. Son personas que sienten por sí mismas lástima, sienten pena, vergüenza, se humillan, se autoofenden, tienen dificultades en reclamar sus derechos de una manera adecuada. En ocasiones inclusive tratan de agradar a los demás para así poder recibir una frase, un gesto, una palabra que les pueda aumentar un poquito su autoestima, que los valore. Cuando una persona tiene autoestima baja suele tener problemas en diversos ámbitos de su vida. Se siente infeliz, mucho más limitada en cuanto a lo que puede o debe hacer. Tiene tendencia a la depresión, están inseguras, insatisfechas y son sensibles a las críticas, teniendo un miedo atroz a expresar sus propios gustos o sus propias opiniones, porque suelen atormentarse pensando en cómo van a interpretar los demás lo que ellos digan o lo que ellos hagan, y si caerán bien o caerán mal a los demás. Las personas con baja autoestima tienen miedo de arriesgarse por miedo a fracasar, y suelen tener menos probabilidades de lograr lo que se proponen, porque siempre están pensando que no lo van a lograr. Suelen dejarse atropellar por los demás o ser maltratados por miedo a resistirse y así quedarse solos. Creen que los demás están por encima de ellos, que son superiores, que valen más, y por lo tanto sus problemas son más importantes que los suyos. Y tienen dificultad para enfadarse con los demás, por miedo a que esa persona no acepte su enfado y le dé de lado. Si el nivel de autoestima está muy deteriorado, si su entorno además lo rechaza y se burla, y esto se une a problemas en su vida diaria, esa autoestima puede llegar a ser irreversible. Una autoestima derrumbada, una autoestima baja, se nota cuando la persona tiene un matrimonio frustrado, una profesión que no le gusta ni le lleva a ninguna parte, mala organización de su trabajo, no disfruta del éxito, come destructivamente, sus sueños no se cumplen, ansiedad, depresión, bajo rendimiento en el trabajo,
ansia de que lo quieran y enseguida se pone enfermo, suele ponerse malo. Inclusive esas bajadas, esas depresiones pueden llegar a ser crónicas. Y ahora vamos a pasar a describir la autoestima vulnerable. Una autoestima vulnerable es cuando la persona se aprecia a sí misma, tiene un buen concepto de sí misma, pero cuando aparecen situaciones que no son deseadas como errores o derrotas o vergüenzas o pérdidas, su autoestima se resquebraja. Le entra el nerviosismo, comienza a utilizar mecanismos de defensa, como por ejemplo evitar tomar decisiones por miedo a equivocarse. Es esas personas que se mantienen por una hazaña o por un logro alcanzado en su vida, como pueden ser que sean muy guapas o que sean muy ricas o que tengan muchas propiedades o que tengan mucho poder. Aparentemente están seguros, pero es más bien un teatro, es más bien como que lo fingen. A veces se crean dependencias de otras personas o adicciones, ya que necesitan la aprobación continua para mantener la autoestima. Y a veces incluso esa autoestima se basa en toda una falsa imagen de sí mismos. Ese tipo de personas no puede pedir perdón, no puede dar su brazo a torcer en una discusión, no admiten los errores. Cuando vemos que alguien no puede reconocer que se equivoca, que se ha equivocado, a pesar de que es que salta a la vista que se ha equivocado, descubrimos la vulnerabilidad de esa autoestima vulnerable. Es vulnerable a las antihazañas. Porque las personas que tienen la autoestima vulnerable viven con un inmenso miedo a todas esas antihazañas. Muchas veces esa persona que está mal, que su vida está deshecha, fabrica una imagen de sí misma falsa. Practica la autoadmiración, se encierra en sí mismo, deja de ver la realidad y de escuchar a todos los que le rodean. A veces es evidente que estuvo mal o que fracasó en algo, pero él no lo quiere ver, porque si lo ve, corre el riesgo de que se destruya su propia imagen y su autorrespeto. Uno de los prototipos de individuo que practica esta autoadmiración es esa persona que tiene como hazaña fundamental humillar a los demás. Se convence que es mejor, él es el mejor, y para poder humillar, para poder disfrutar la hazaña de humillar, acumula poder. Cuanto más poder tiene, más puede humillar. Es la persona que se siente superior a los demás por un mérito que tiene, por ejemplo, porque tiene un buen trabajo o porque tiene mucho éxito, y que justamente por eso, todas las noches sufre con el riesgo de perder esa hazaña, ese mérito que tiene, y además hace siempre lo que se espera de él. Estas personas sufren mucho porque las antihazañas pueden derrumbar su imagen. Y la caída puede ser brutal, puede ser súper dolorosa. Puede ser el hombre que se pavonea de esa belleza que tiene su mujer, pero en realidad está sosteniendo su autoestima con una hazaña que no es la suya. Y encima además suelen ser celosos terribles por temer perder lo que tiene y que tanto orgullo le da. Otra de las cosas que vemos en las personas con esta autoestima vulnerable es el inmenso miedo que tienen a equivocarse, el miedo a fracasar. Hablo de pánico extremo que puede llegar a tener un individuo al tomar una decisión cualquiera, que esa decisión lo lleve un día a mirarse a un espejo y decir: todo esto me pasó y fue culpa mía, porque yo me equivoqué. Así, cuando alguien de este tipo toma una mala decisión, lo normal es que trate de echarle la culpa a los que lo rodean, porque así no asume la responsabilidad de su fracaso y no destruye esa imagen falsa que ha creado. Es una persona que como corre detrás de las hazañas y cuando las alcanza, ¡chum!, se pone como un pavo real, se pavonea insistentemente: esto es lo que he hecho, esto es lo que he hecho. Y ahora la autoestima fuerte, esta autoestima con poder. La autoestima fuerte o elevada consiste en poseer una imagen o concepto de ti mismo seguro, firme, para que los errores o tropiezos de la vida no te la disminuyan. Generalmente las personas con alta autoestima demuestran optimismo, humildad, alegría
y no presumen ahí con soberbia de todo lo que han alcanzado, de todos los logros que tienen. Estas personas se animan a dar lo mejor de sí para cumplir sus objetivos sin importarles el resultado. Les da igual, porque a veces cuando se equivocan ellos lo que piensan es, bueno, ahora lo haré mejor a la próxima. Este tipo de autoestima se reconoce porque asume una antihazaña que haya cometido sin esconderla, porque se enfrenta al riesgo de cometer ciertas antihazañas como un error y reconoce sus propios errores, y aunque los reconoce, no le hacen sentir menos por ello. Y también porque es capaz de despreciar alguna hazaña importante si eso va a ir en contra de sus propios valores e ideales. Es capaz de cambiar de opinión en una discusión, de ponerse en el lugar de otro, de ceder y de pedir perdón. Y pedir perdón de forma sincera. Que esto es cuando no se hace para agradar al otro, ni por miedo a que te miren mal o que te den de lado, sino porque realmente crees que te has equivocado y como te has dado cuenta, pides perdón. A diferencia de los casos de autoestima baja que piden perdón por cualquier chorrada, que piden perdón casi por respirar, quien tiene una autoestima fuerte pide perdón porque evalúa y sabe que se equivocó. La mayoría de las veces que alguien pide disculpas lo hace para agradar, pero en el caso de la autoestima fuerte, si se pide perdón es porque se hace con sinceridad. Otra característica de estas personas con autoestima fuerte es que pueden tomar decisiones y asumir el riesgo de equivocarse. Tienen una relación sana con su éxito y pueden esforzarse por lograr sus metas sin volverse locos. Es agradable hablar con una persona así, porque son personas buenas, felices, alegres, seguras, sencillas. Son capaces de escuchar al otro, de interesarse por la otra persona y de permitir que los otros sean distintos, lo que les proporciona, lógicamente, pues relaciones sinceras y relaciones sanas con la gente que les rodea. No tienen miedo de caer mal o de sufrir el desprecio de los demás y tienen la fuerza interior necesaria como para no dejarse influir por estos manipuladores que siempre hay alguno que otro por ahí. Su capacidad, esta capacidad que hemos dicho que tienen de resistencia ante las antihazañas y ese desdén que de vez en cuando, según sus valores, tienen hacia las hazañas, puede ser que haga que a veces vayan en contra de lo normal, de la corriente, de lo que todo el mundo hace. Y seguir a esta gente cuesta mucho, porque son personas muy enteras, muy íntegras. Una autoestima fuerte genera una personalidad independiente, autónoma. Se advierte hasta fijaros, en la postura corporal, en esos gestos, en esa manera de hablar. No pide aprobación, le es indiferente la opinión del resto. Pero sobre todo, la persona que tiene una autoestima fuerte disfruta más de la vida. Lo que tenemos que tener en cuenta es que puede haber casos en el que, por ejemplo, una persona tenga una autoestima fuerte en las capacidades intelectuales y una autoestima baja en las emocionales, que no todos los aspectos de la vida pueden tener el mismo tipo de autoestima. ¿Y cómo se pierde la autoestima? Pues mirar, a ver, ¿os acordáis del niño interior? Esa parte de nuestro ser donde vivía la creatividad, la capacidad de sentir placer y la alegría de vivir. Ese niño que aparece cuando puedes sentirte contento al ver los árboles, las flores, cuando te enamoras y sientes que se te abre el corazón. Esa parte que reacciona con mucha sensibilidad a las maldades de otras personas, que tiene miedo de quedarse solo y que se ofende cuando se siente maltratado. ¿Os acordáis que en el programa del niño anterior dijimos que es la puerta de nuestro ser que guarda las heridas psíquicas de la época infantil? Pues mira, también es la parte del alma en la que están anclados los fundamentos de la autoestima. Por lo cual, las experiencias que pueda herir física o psíquicamente a ese niño producen un vacío en su autoestima. Y entre las experiencias dañinas, pues figuran, os lo podéis imaginar, pues por ejemplo una educación tiránica, con una vigilancia en extremo, porque en este caso no se concede al niño el espacio de libertad que necesita,
padece una vigilancia excesiva, se le exige una obediencia absoluta, una disciplina rígida. Un régimen familiar demasiado severo impide que el niño se desarrolle en cuerpo y alma conforme a su edad. Otra causa es el cariño como compensación. Esta situación se produce cuando solo se manifiesta cariño al niño si se porta bien, si hace algo útil y cuando no causa molestias ni disgustos. En cambio, el niño no tiene ninguna confirmación directa de que se le quiere por sí mismo y a veces incluso hasta se le critica su mera existencia. Otra causa es el comportamiento frío y distante. Los padres y las demás personas encargadas de cuidar a ese niño, si se muestran indiferentes a su presencia, si no le hacen ver que están contentos por tenerlo cerca, pues esa criatura se siente descuidada. Esa criatura tendrá pocos contactos positivos y poco afecto, porque no la suelen coger en brazos nunca o casi nunca, ni la acarician. Otra causa es cuando al niño se le exige demasiado. Si al niño se le transmite la idea de que no es lo suficientemente bueno como para ser querido, que comete demasiados errores y que no cumple las expectativas de los mayores o de sus padres, se sentirá agobiado. Exigir demasiado a un niño le hace experimentar sensaciones negativas de fracaso. Lógicamente, cuando uno o ambos padres padecen problemas de adicción, también se desdaña la autoestima. Si el padre o la madre o los dos tienen problemas de adicción a alguna droga o son adictos al trabajo o a los juegos de azar, el niño puede verse expuesto a situaciones perjudiciales para su desarrollo. A esto se añade el imprevisible comportamiento de ese padre o madre que se ve afectado por la adicción. El niño no puede confiar en que en el día a día todo transcurra de una manera normal y se convierte demasiado pronto en un pequeño adulto o en un niño invisible que intenta pasar desapercibido para que no le hagan daño. Y lógicamente los malos tratos corporales, porque el dolor físico que se le inflige al niño conscientemente pegándole, dándole patadas o pellizcos o tirándole de los pelos o haciéndole pasar hambre, es una causa grave de que ese niño pierda la autoestima totalmente. Y no hay que dejar de lado los malos tratos psíquicos. Antes hablábamos de los físicos, pero los mentales y los emocionales, Por ejemplo, esos motes irónicos, esos insultos, esas burlas, esas risas, humillaciones. Entre los daños psíquicos también tenemos que hablar de esa frecuencia con que al niño se le provoca miedo o se le amenaza, que va a venir el hombre del saco y se te va a llevar. Y normalmente esto se hace cuando se va a portar mal, fijaros bien, ¿eh? También sufre maltrato psíquico el niño al que se le dice que es una molestia para sus padres y que sería mejor que no hubiese nacido, o que tiene la culpa de los problemas que hay en la familia. Y por último, pues los abusos sexuales, y no solo por parte de los padres, sino por otras personas de su alrededor, inclusive de encargados de su educación. Todas estas influencias que acabo de nombrar producen un vacío en la autoestima infantil que hace que el niño piense y sienta cosas como: pues tal como están las cosas, no soy más que un estorbo, no estoy bien donde estoy, no se me acepta tal como soy una carga para mis padres, lo que yo necesito nadie me lo va a dar. Y esto continúa a la edad adulta, a no ser que empieces a cuidar ese niño interior como si fueras un padre o una madre, pues con mucho amor. Esa persona, como aún no ha desarrollado las armas para enfrentarse a todas esas situaciones, empezará a sentirse poco valiosa. Y cuando esa personita comienza a crecer, sigue formando su autoestima, con un proceso gradual, donde la naturaleza innata, tal como es él, su personalidad innata, es importante, pero las experiencias que atraviesa y las personas con quien se relaciona también influyen, y de manera decisiva. Porque de adulta, la persona también puede vivir experiencias negativas que afecten su autoestima. Experiencias que vayan a ir alimentando esa creencia negativa de uno mismo. Por ejemplo, sufrir discriminación por su apariencia, por su estatus social o por cualquier otra circunstancia. O verse empujado por la presión social para seguir determinadas normas.
o sufrir acoso laboral, padecer enfermedades que condicionen sus actividades normales de la vida, o sufrir por la pérdida de personas muy importantes, o esa exclusión social, sufrir por la soledad, afrontar el desempleo o condiciones laborales precarias. Al atravesar estas experiencias dolorosas, la persona puede ir formándose esa opinión negativa sobre su apariencia, su inteligencia, su capacidad. Y cuando ocurre algo que le hace recordar todas esas experiencias vividas, suele adoptar una actitud negativa a la hora de enfrentarse a nuevas experiencias. No one could ever touch me more. Pero no todo el mundo reconoce que tiene una baja o una vulnerable autoestima, así que vamos a dar unos síntomas para detectar si tenemos o no tenemos baja autoestima. A ver, las personas que tienen baja autoestima les falta ambición, no suelen tener metas, ni objetivos, ni ilusiones. No tienen entusiasmo porque no se ven capaces de superar los obstáculos que se les puedan plantear. Quizás sí se ahorren alguna posible frustración, pero lógicamente perderán la oportunidad de poner a prueba sus capacidades. Y suelen tener pensamientos negativos, controlan todo lo que hace la persona, todo lo que deja de hacer, todo el mundo que lo rodea. Suelen ser descuidadas en su apariencia física, la imagen no les preocupa, la ropa, ni el cuerpo, ni su pelo. Tienen un estilo de vida poco saludable. Como una persona no se ama a sí misma, pues lógicamente le importa un comino estar sano o practicar ejercicio o comer como sea. Y son personas tímidas, porque tienen miedo a quedar mal, a que la gente les dé de lado, a hacer el ridículo. Son personas muy miedosas, lógicamente. El miedo al fracaso y al futuro es impresionante. Y encima además suelen echarle la culpa a los demás, con frecuencia, por miedo también. Suelen ser personas que no saben expresar lo que sienten. Si alguien les pregunta, ¿qué te pasa? ¿Estás enfadado? Suelen decir, no, porque ni ellos realmente saben muy bien qué les está pasando. Y dependen mucho de los demás para aceptarse, para tener una buena opinión de sí mismo. Dependen de lo que los demás piensen de ellos. Y por último, no ponen límites, no saben diferenciar entre sus problemas y los problemas de los demás. Dejan que los demás les invadan con sus problemas y situaciones, porque no saben decirlo. La autoestima vulnerable se ve claramente cuando les dan mucho peso a lo que los demás digan, a la opinión de los demás, a sus criterios, a cómo los juzguen. También porque tienen muchos cambios de estados de ánimos. Los vulnerables a veces están súper contentos porque están en la hazaña y otras están súper serios y metidos en sí mismos por miedo. Y se suele comparar mucho con los demás. Pero ya por fin vamos a ver cómo mejorar nuestra autoestima. Porque es raro, esa persona que tiene autoestima alta, yo creo que hay poquitas. Pero vamos a ver, lo fundamental, lo primordial es aprender a querernos a nosotros mismos. He ahí el kit de la cuestión. ¿Y cómo nos queremos a nosotros mismos? Bueno, os voy a dar recetas. Lo primero, comienza por aceptarte tal como eres. En lugar de querer ser lo que otros quieran que tú seas, o en lugar de comportarte como los demás te pidan, acéptate tal y como eres. Y eso significa aceptar tanto lo positivo como lo negativo. Aceptarte es una decisión. Aceptarte a ti mismo es estar de tu lado y negarte a ser tu propio enemigo. Estar de tu lado es aceptarte como eres, es decir, reconocer tus emociones y las experiencias que has vivido. Recuerda que tu cuerpo te pertenece. No importa ni la forma, ni la talla, ni el color. Es tuyo
y debes aceptarlo y quererlo. Lo que mides, el número del zapato que tienes, ¿qué más da? ¿Estás sano? Eso es lo que realmente importa. Así que empieza a pensar cosas buenas de tu cuerpo, como por ejemplo, tengo 2 piernas con las que puedo andar, unos ojos con los que veo, unos brazos para abrazar a los seres queridos. Tal vez cada día tengas que luchar con un pensamiento obsesivo, con un pensamiento de derrota o negativo. Pues reconoce que está ahí. Reconocerle no quiere decir que estés conforme con él, sino simplemente, pues sabes que existe. Esa es una manera de conocer tus debilidades y también tus puntos fuertes. Por ejemplo, elige un sentimiento negativo que tengas y que no te guste. Pues que soy muy sensible, hipersensible. Ahora cierra los ojos y di, odio ser así, odio actuar de esta manera. Abre los ojos y ahora ese sentimiento lo aceptas. Y dices, sí, pues sí. Soy hipersensible, o soy mandona, o soy perfeccionista. Le doy permiso para estar en mi vida porque está en mi personalidad. Aceptarse a uno mismo significa aceptar tanto lo positivo como lo negativo. Como dice Osho, acéptate como eres, suelta todos los deberías. No lleves ningún debería en tu corazón. Tú no debes ser alguien diferente. No se espera que hagas algo que no es propio de ti. Solo has de ser tú mismo. Relájate y solo sé tú mismo. Sé respetuoso con tu individualidad y ten el valor de plasmar tu propia firma. No sigas copiando las firmas de otros. Y hay otra cosa más que hay que hacer para querernos a nosotros mismos. Hay varias, os voy a decir todas. Identifica cuáles son tus creencias y quién te las ha inculcado. Y así podrás conocerte bien y comenzar a vivir tal y como tú realmente quieres y deseas. Así que lápiz en mano, haces una lista de tus creencias y sientes saber cuáles son tuyas de verdad. Sientes cuáles son tuyas, cuáles quieres seguir teniendo y cuáles ya no las necesitas para avanzar en tu vida. Mirad, yo siempre pongo el mismo ejemplo de estas creencias que no son nuestras. Una nieta que va a hacer una receta de cocina y se cortan las 2 puntas. Y dice, ¿por qué se cortan las 2 puntas del guiso este? Le pregunta a su madre, mamá, ¿por qué se cortan las 2 puntas? Ah, no lo sé, la receta es así, tu tía la hacía así. Le pregunta a la tía, ¿por qué se cortan las puntas? Toda la vida has hecho así, nena, tus primas la hacen así, todo el mundo la hace así. Esto viene de la abuela. Y llega la abuela y le dice, abuela, ¿por qué se cortan las 2 puntas? Y la abuela le dice, hija, porque mi horno era muy pequeño y si no, no cabía. ¿Veis las creencias? Pues esa creencia a mí ya no me sirve. A lo mejor a mi padre, a mi madre, a mi profesor le iba muy bien, o inclusive a mí en una etapa de mi vida. Pero a lo mejor ahora, aquí y ahora, ya está obsoleta, la tengo que retirar. También tienes que asumir la responsabilidad sobre ti mismo. Asume tus actos y los logros de tus metas. Asume que eres responsable de tu felicidad, de tus elecciones, de tus relaciones, de tus valores, de tu tiempo. No le corresponde a nadie, ni siquiera a tu familia, hacerte feliz. Tú eres el responsable. Debes asumir la responsabilidad de todo lo que hagas. Si quieres realmente trabajar en tu autoestima, tienes que entender que todo lo que haces tiene un resultado. Si eres feliz, es porque eres responsable de tu felicidad. Y si no lo eres, no es porque el otro es culpable, no. Porque el otro no tiene por qué hacerte feliz. Teniendo esto claro, será más fácil levantarte cada mañana sin esperar pues que tu marido, tu mujer o tus hijos te saluden, porque no vas a estar pendiente de lo que los demás hagan a tu alrededor. No le corresponde a nadie mantenerte con vida. Eres la única persona responsable de mantenerte con vida. Puedes decidir tomar un remedio o no. Puedes decidir seguir comiendo a lo loco o hacer una dieta para mantenerte sana. Puedes decidir seguir preocupándote por todo y tener un infarto, o puedes decidir no preocuparte. No puedes dejar que los demás te compliquen la vida.
Si te cuentan un problema, no tienes por qué resolverlo. Una cosa es que lo escuches y otra cosa es que lo hagas tuyo. Así que tú decides. Por todo lo dicho además, fíjate bien, al ser responsable, comienza a liberarte de rencores. Porque el rencor es una carga muy pesada que te hace infeliz y te impide avanzar. Desde hoy en adelante, hazte la firme meta de perdonar y olvidar todas las ofensas que hayas recibido. Por otro lado, cambia tu punto de referencia sobre los hechos de tu pasado. Muchas veces vivimos atormentándonos con hechos que nos pasaron hace tiempo y que nos causaron lógicamente daño. Y cambiando el punto de referencia, el punto de mira, las cosas pueden verse desde otra manera. Si eres capaz de mirar lo que ocurrió desde otra perspectiva, aunque no puedas cambiar tu pasado, sí cambiarás la interpretación que tienes de él. Cultiva tus fortalezas. En vez de concentrarte en tus debilidades, cultiva tus fortalezas y te sorprenderá el poder que tienes para crear tu realidad. La mejor manera de librarte de tus defectos es aumentar tus cualidades, porque los defectos se irán diluyendo. Escribe una lista con las cosas que haces bien. Cualquier cosa, desde sé freír un huevo hasta hago el mejor balance, yo qué sé, hasta contar un chiste. Si tienes problemas con esa lista, tú pide ayuda a tu familia, a tus amigos, seguro que ellos agregarán más cosas a esa lista. Y comienza a planificar un modo de desarrollar esas cualidades que te digan los demás y que tú a lo mejor no ves. O inclusive apunta en esa lista estas cosas que te gustaría comenzar a hacer bien. Y así luego las desarrollas. Estate atento al lenguaje que empleas. Habla siempre en positivo. Reafirma lo fuerte, la fortaleza, esas cualidades, esos atributos. Hablar en positivo. El no, lo borramos. Y fíjate, la siguiente cosa que tenemos que hacer es aprender a decir sí cuando queramos decir sí y no cuando queramos decir no. Porque cada vez que decimos sí cuando queremos decir no, es como que una parte de nosotros se muere. Decir sí cuando queremos decir sí y no cuando es no, es tener coherencia emocional. Significa que aquello que dices es lo que piensas, y lo que piensas es lo que dices, por lo cual no hay ninguna contradicción en ti mismo. La mayoría de nosotros hay que reconocer que hemos sido educados para ser humildes, dándole más importancia a las necesidades de los demás que a las nuestras, aprendiendo a decir sí para no molestar, para no crear problemas. Es decir, tratar de complacer a los demás todo el tiempo para que así se nos acepte. Y eso solo nos lleva a la baja autoestima, porque el que no se quiere y no se respeta a sí mismo no puede ser querido ni puede ser respetado. Y ten confianza en ti mismo, en tus opiniones. Hazlo de una forma positiva, realista, sin creerte que eres lo mejor, pero puedes llegar a serlo. ¿Quién te dice que no? Cuando escuches comentarios negativos en tu cabeza, ¡chum!, para, atento, pon como un stop. ¡Pium! Yo me acuerdo que hay una técnica en PNL o no sé dónde que te dice, imagínate una señal del stop en la cabeza, ¡plaf!, en primera línea. Piensa en las cosas que haces bien, en las que podrías aprender para sentirte mejor. Y fíjate, esta es muy divertida. Haz cosas que no se te den bien, pero que te diviertan. Así rompes con esos esquemas de conducta perfeccionista. Haz cosas sin importar el resultado. Por ejemplo, pues ponte a dibujar, a cantar. Seguro que acabas con la ansiedad y con esa necesidad de hacerlo todo bien y perfecto. Así cultivarás tu sentido del humor, que es otra de las causas para tener una alta autoestima, para conseguir esa alta autoestima. No le des importancia a las cosas que no las tienen, que no todo el mundo está pendiente de ti. Y la mayoría de las veces aquello que nos parece tan importante, pues al final no tiene ninguna relevancia.
Hay que reírse de las cosas, es saludable, ¿eh? Otra cosa que no debemos hacer es evaluarnos por una acción determinada. Es importante separar los hechos del valor que tenemos como seres humanos, porque cualquiera tiene derecho a equivocarse. Por ejemplo, yo qué sé, hacer el ridículo en una fiesta no tiene nada que ver con nuestra valía personal. Acepta que cometerás errores, porque todo el mundo los comete. Los errores forman parte del aprendizaje. Recuerda, las actitudes de una persona están en constante desarrollo y cada uno pues sobresale en cosas distintas. Eso es lo que hace interesante a la gente. No tomes tampoco las críticas de los demás como algo personal, ¿eh? Ten presente que si alguien te critica lo está haciendo de sí mismo. Acordaos del espejo, ¿eh? Trata de tomar la crítica como un consejo y si puedes aprender algo de ello, pues mejor. Y vive conscientemente. Si no eres consciente de que existes, de los actos que realizas y de que lo que haces influye en ti y en los demás, poco a poco irás perdiendo eficacia en todo lo que hagas y perderás el respeto por ti mismo. La forma más simple de resentir la autoestima es evadirse de la realidad. Cuando tú dices, yo sé que tengo un problema, pero es que prefiero no pensar en eso, te estás evadiendo. Por otra parte, si piensas de una manera y actúas de otra, tampoco estás viviendo conscientemente. Tienes que vivir de acuerdo a los valores y a las metas que tienes. Ponte de acuerdo contigo mismo y respeta tus creencias y tu opinión. Y no huyas de las responsabilidades. Acéptalas. Toma decisiones como si fuera pues un ejercicio de estos de entrenamiento del gimnasio. Y si algo sale mal, pues ten el coraje de volverlo a intentar. Porque nadie está libre de equivocarse. Y si se cierra una puerta, pues ya sabes, otra se abrirá. Este consejo es maravilloso. Hazte 3 elogios todos los días. No digas esto de soy fabuloso. No, sé específico. Hoy hice una comida buenísima. Hoy solucioné el problema en mi empresa de una manera rápida y perfecta. Mientras lo haces, antes de irte a la cama cada noche, enumera 3 cosas del día que te han dado un momento alegre o por las cuales te has sentido agradecido. Celebra tus éxitos, premiate por tus logros, marcándote pequeños objetivos y luego, pues, haciéndote un regalito por haberlos conseguido. Un regalito de decir, pues mira, hoy voy a comer lo que me apetezca, o me voy a meter un baño, o voy a darme un paseo tranquilamente, o voy a verme esta peli que me encanta. Esta técnica te enseñará a valorar tus triunfos y alegrarte por ellos. Es bueno, antes de acostarnos, recordar esos 3 momentos maravillosos que hemos hecho. Y por último, ejercita tu cuerpo, practica un deporte o simplemente camina 30 minutos por el campo. Parte de la filosofía de tener una mente sana, acordaros, es tener un cuerpo sano, mens sana in corpore sano. Crecer es aprender a concentrarse en las fortalezas y aceptar las debilidades y trabajar en ellas. Y eso, en pocas palabras, es la autoestima. Y acabamos, como todos los programas, con unos cuentos. Me encantan. Estos cuentos moraleja me encantan. Voy a empezar por uno que dice: en un jardín de matorrales, entre hierbas y malezas, apareció como salido de la nada una rosa blanca. Era blanca como la nieve, sus pétalos parecían de terciopelo y el rocío de la mañana brillaba sobre sus hojas como cristales resplandecientes. Ella no podía verse, por eso no sabía lo bonita que era. Por ella pasó los pocos días que fue flor hasta que empezó a marchitarse, sin saber que a su alrededor todos estaban pendientes de ella y de su perfección, su perfume, la suavidad de sus pétalos, su armonía. Y ella no se daba cuenta de que todo el que la veía tenía elogios hacia ella.
Las malas hierbas que la envolvían estaban fascinadas con su belleza, vivían hechizadas por su aroma y su elegancia. Un día de mucho sol y calor, una muchacha paseaba por el jardín pensando cuántas cosas bonitas nos regala la Madre Tierra, cuando de pronto vio una rosa blanca en una parte olvidada del jardín que empezaba a marchitarse. «Uy, hace días que no llueve», pensó. «Si se queda aquí, mañana ya estará mustia. La llevaré a casa, la pondré en aquel jarrón tan bonito que me regalaron». Y así lo hizo. Con todo su amor, puso la rosa marchita en agua, en un lindo jarrón de cristal de colores, y la acercó a la ventana. «La dejaré aquí», pensó, «porque así le llegará la luz del sol». Lo que la joven no sabía es que su reflejo en la ventana le mostraba a la rosa un retrato de ella misma que jamás había llegado a conocer. «Esta soy yo», pensó. Poco a poco sus hojas inclinadas hacia el suelo se fueron enderezando y miraba de nuevo hacia el sol, y así lentamente fue recuperando su estilizada silueta. Cuando ya estuvo totalmente restablecida, vio mirándose al cristal que era una hermosa flor y pensó: «Vaya, hasta ahora no me había dado cuenta de quién era. ¿Cómo he podido estar tan ciega?». La rosa descubrió que había pasado esos días sin apreciar su belleza, sin mirarse bien a sí misma para saber quién era en realidad. Así que si quieres saber quién eres de verdad, olvida lo que ves a tu alrededor y mira siempre en tu corazón. Y hay otro cuentecillo más, el de la pequeña luciérnaga. Había una vez una comunidad de luciérnagas que habitaba al interior de un lampati, que es uno de los árboles más majestuosos y antiguos de Tailandia. Cada noche, cuando todo se volvía oscuro y apenas se escuchaba el murmurar de un cercano río, todas las luciérnagas salían del árbol para mostrar al mundo sus maravillosos destellos. Jugaban a hacer figuras con sus luces, bailaban al sol de una música inventada, creaban 20.000 centellos luminosos. Pero entre todas las luciérnagas del lampati había una muy pequeñita a la que no le gustaba salir a volar. «No, hoy tampoco quiero salir a volar», decía todos los días la pequeña luciérnaga. «Id vosotros, que yo estoy muy bien aquí en casita». Tanto sus padres como sus abuelos, sus hermanos, sus amigos, esperaban con ilusión la llegada del anochecer para salir de casa y brillar en la oscuridad. Se divertían tanto que no comprendían por qué la pequeña luciérnaga no les quería acompañar. Le insistían una y otra vez, pero no había manera de convencerla. La pequeña luciérnaga siempre se negaba. «Que no quiero salir afuera», repetía una y otra vez. «Mira que sois pesados». Toda la colonia de luciérnagas estaba muy preocupada por su pequeña compañera. «Tenemos que hacer algo», se quejaba su madre. «No puede ser que siempre se quede sola en casa sin salir». «No te preocupes, mujer», le consolaba el padre. «Ya verás como cualquier día de estos sale a volar con nosotros». Pero los días pasaban y pasaban, y la pequeña luciérnaga seguía encerrada en su cuarto. Una noche, cuando todas las luciérnagas habían salido a volar, la abuela se le acercó y le preguntó: «¿Qué es lo que ocurre, mi pequeña? ¿Por qué no quieres venir nunca con nosotros a brillar en la oscuridad?» «Es que no me gusta volar», respondía la luciérnaga. «¿Pero por qué no te gusta volar? ¿Ni mostrar tu maravillosa luz?» «Pues es que ¿para qué voy a salir si nunca podré brillar tanto como la luna? La luna es grande y muy brillante, y yo a su lado no soy nada. Soy tan diminuta que en comparación parezco una simple chispita. Por eso siempre me quedo en casa, porque nunca podré brillar tanto como la luna». La abuela había escuchado con atención las razones de su nieta y le contestó: «Ay, mi niña, hay una cosa de la luna que deberías saber, y visto lo visto, seguro que no la sabes. Si al menos salieras de vez en cuando, lo habrías descubierto, pero como siempre te quedas en el árbol, pues no lo sabes. Tienes que saber que la luna no tiene siempre la misma luz todas las noches. La luna es tan variable que cada día es diferente. Hay días en los que es grande y majestuosa como una pelota y brilla sin cesar en el cielo, pero hay otros días en los que se esconde, su brillo desaparece y el mundo se queda completamente a oscuras». «¿De veras hay noches en las que la luna no sale?», preguntó sorprendida la pequeña luciérnaga. «Pues así es. La luna es muy cambiante. A veces crece y a veces se hace pequeñita. Hay noches en las que es grande y roja, otras en las que desaparece detrás de las nubes.
En cambio tú, mi niña, siempre brillas con la misma fuerza y siempre lo harás con tu propia luz. La pequeña luciérnaga estaba tan asombrada ante ese descubrimiento. Nunca se había imaginado que la luna pudiese cambiar y que brillase o se escondiese según los días. Así que a partir de aquel día, la pequeña luciérnaga decidió salir a volar y a bailar con su familia y sus amigos. Y así fue como nuestra pequeña amiguita aprendió que cada uno tiene sus cualidades y por tanto cada uno debe brillar con su propia luz. Well, I wanna make love to you tonight. I can't wait till the morning has come. Y aquí hemos terminado con la autoestima. Solo desearos felices sueños y una maravillosa ilusión mañana al despertar. Hasta el próximo programa. There and then all my dreams will come true, dear. There and then I will make you my own. Anytime